El capítulo 8 comienza diciendo: cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Nosotros quedamos, cuando se cierra el capítulo 6 de Apocalipsis, allí se cierra con una pregunta. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 de Apocalipsis nos da la respuesta y nos dice que los únicos que estarán en pie cuando Cristo venga por segunda vez serán aquellos que hayan recibido el sello de Dios en sus frentes. El capítulo 7 nos narra la apertura del séptimo sello, que no es otra cosa que un anuncio de la segunda venida de Cristo. Porque viene el Padre, viene el Hijo y vienen todos los millones de ángeles. Y como no hay quien toque en el cielo hay un silencio. Algunos interpretan la media hora como 7 días literales, pero no hay problema con el tiempo. Lo importante es saber que cuando Cristo venga, como Cristo lo dice en Mateo 24, Él vendrá con millones de ángeles a esta tierra. Será el evento más glorioso que los seres humanos hayan contemplado alguna vez. Luego nos dice en el versículo 2, el apóstol Juan está observando la visión: y vi en pie a 7 ángeles, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Estos 7 ángeles estaban ante la presencia del Señor. Aquí se nos está introduciendo a grandes acontecimientos que se iban a dar y que tenían que ver con la parte política, con la parte social y especialmente con la caída y desintegración del Imperio Romano. Recuerden que en la Biblia siempre se nos habla de cómo Dios utiliza las naciones para castigar a otras naciones que han apostatado, que se han apartado del Señor. En el caso de los israelitas, Dios utilizó a los asirios y también utilizó a los babilonios. Pero también en su momento los babilonios fueron castigados por su apostasía y rebelión contra Dios. En este caso, el imperio que recibe los azotes, que recibe el castigo, es el Imperio Romano. La Biblia nos habla, la visión se ve, se apertura, y allí se ven 7 ángeles en pie ante la presencia de Dios. ¿Y qué tienen estos 7 ángeles? 7 trompetas. 7 trompetas con los juicios de Dios para este imperio. Y nos dice el verso 3. Entonces otro ángel se puso sobre el altar y tenía un incensario de oro en su mano, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar que está delante del trono de Dios. Y nos dice el verso 4, luego subió de la mano del ángel el incienso con las oraciones de todos los santos a la presencia de Dios. El versículo 5 nos dice que el ángel que tenía el incensario tomó fuego del altar, lo puso sobre el incensario y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí la palabra de Dios nos está introduciendo a un gran evento, a escenas bélicas terribles. Nosotros hoy día estamos siendo testigos de una guerra o de tantas guerras que se están ejecutando en el mundo. Por allí decía un documental que en el mundo actualmente hay 56 guerras. Es impresionante el saldo negativo que deja la guerra, de dolor,
de sufrimiento. Aquí se nos dice que al tomar este fuego y arrojarlo sobre la tierra, hay truenos, hay voces, hay relámpagos y un terremoto. Todo esto es sinónimo de los juicios de Dios que caen sobre Roma occidental, que se ha alejado de la moral, de los buenos principios y ha tergiversado los principios de la religión cristiana. Y ahora Roma comienza su decadencia. El Imperio Romano comienza a decaer. Y nos dice entonces la palabra en el verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar las trompetas. Mis queridos, la palabra de Dios, a lo largo de sus contenidos, a lo largo de toda su historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene solemnes advertencias para los hijos de Dios y para todos los seres humanos que viven en la tierra. Dios procura por todos los medios llamar la atención de la humanidad a la salvación, a lo que Cristo les está ofreciendo, el perdón de los pecados y la salvación. Y el Señor siempre utiliza el amor, la ternura, la compasión y todos los recursos de su gracia para llamar a la gente a la reflexión, al arrepentimiento. Pero a veces Dios tiene que echar mano del juicio, de los castigos, para que la gente entienda a través de estos castigos que viene algo peor, que si no se arrepiente, no solamente sufrirá en esta tierra, sino que será rechazado para siempre y sufrirá el castigo eterno. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y a qué muerte se refiere? A la muerte eterna. La muerte eterna es mucho más que un castigo, mucho más que un juicio o cualquier cosa que el ser humano pudiera padecer en esta tierra y que lo llame a la reflexión, que lo llame al arrepentimiento, al cambio y a una búsqueda sincera de Dios. Así que los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. En el capítulo 8 nosotros tenemos el relato de 4 trompetas. Estas 4 trompetas, cuando las tocan los ángeles, comienzan a caer juicios sobre el Imperio Romano de Occidente. Y dice el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, y fuego mezclado con sangre, los cuales fueron arrojados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Este es un símbolo exacto y preciso de cómo el rey Alarico, al frente de los visigodos, comienza a invadir Roma. El Imperio Romano, en el año 410, Alarico, al frente de los visigodos, comienza sus incursiones. El Imperio Romano estaba debilitado y este rey, dirigiendo esta tribu, esta gran cantidad de ejército, comienza a combatir. Todas estas tribus que comienzan a atacar a Roma, o lo que era el territorio del Imperio Romano de Occidente, por distintas partes, comienzan a saquear a Roma, a debilitarla, y el Imperio Romano comienza a debilitarse. Ya los tiempos de gloria de Roma comienzan a desfallecer, comienzan a desaparecer y el imperio a debilitarse. Así que la primera trompeta representa a los visigodos bajo el mando de su rey Alarico, que invade Roma y la va debilitando. Dice el versículo 8 y 9, haciendo referencia a la segunda trompeta. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y la tercera parte de los seres vivientes
y la tercera parte de las naves que estaban en el mar fueron destruidas. Aquí nosotros tenemos a Genserico, el rey que dirigió a los vándalos. Los vándalos incursionaron en el Imperio Romano, especialmente en la parte marítima, como ustedes pueden ver. Aquí se nos habla de guerras marítimas, guerras navales, y cómo fue destruida la tercera parte de los seres vivientes del mar y la tercera parte de las naves. Aquí nos habla entonces de estas invasiones y cómo Genserico con su ejército logró debilitar todo lo que era el armamento, todo el navío de guerra de los romanos. Otra cosa que tenían los vándalos es que ellos en los barcos llevaban caballos, de tal manera que cuando ellos atacaban rápidamente accionaban y entraban en combate con su caballería. El Imperio Romano va debilitándose. Aquí tenemos entonces a los vándalos bajo el liderazgo de Genserico. Es el sonido de la segunda trompeta. Durante muchos años este rey y sus tribus atacaban a Roma desde distintas partes, especialmente en el área marítima. Y llegamos a la tercera trompeta. Dice la palabra de Dios, y el tercer ángel tocó la trompeta, y una estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las fuentes de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Los analistas y estudiosos de la Biblia, y especialmente de esta porción de Apocalipsis, dice que esta estrella ardiente como una antorcha, o sea que es representada como un gran meteoro, como una estrella fugaz, porque de hecho, así como entra en el escenario de la historia, así también desaparece. Aquí está hablando de Atila, el rey de los hunos. Atila tenía una forma particular de ser. Él decía que estaba dedicado al dios Marte, al dios de la guerra. Él se hacía llamar a sí mismo el azote de Dios, el dedo de Dios. Atila era tan presumido que él decía inclusive que por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Atila fue un rey poderoso, pero muy fiel. Sus ataques fueron terribles y espantosos, muy destructivos. Y como ustedes pueden notar, aquí dice que la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Es interesante que los ataques de Atila fueron desde los Alpes. Él comenzó a atacar a Roma, sobre todo en el área donde estaban las fuentes de las aguas que llegaban a las distintas ciudades de Roma. De esta manera, tenemos en esta estrella fugaz, en este meteorito, representando a quién? A Atila, que golpeó duramente a Roma. Y Roma tuvo que sometérsele y pagarle altos erarios, elevados impuestos, porque Atila procuraba por todos los medios conseguir recursos para mantener su reino y su gran ejército que destruía a su paso por donde quiera pasar. Y llegamos a la cuarta trompeta. Y dice la palabra de Dios que el cuarto ángel tocó la trompeta. Y fue herido la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese y no hubiese luz en la tercera parte de ellos,
tanto en el día, asimismo en la noche. Los analistas y estudiosos de la Biblia dicen que el sol, la luna y las estrellas representan a los emperadores, al Senado, a los senadores y a los cónsules, que eran el sistema de gobierno que tenía establecido el Imperio Romano. Esto comienza a decaer. La Biblia habla de la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, porque la caída no fue así repentina, devastadora y total, fue progresiva. Y a medida que ese sistema de gobierno, esa estructura gubernamental que tenía el Imperio Romano fue debilitándose, así Roma fue desapareciendo políticamente. El último emperador de Roma fue el rey Rómulo Augustulo. Augustulo es como decir el diminuto Augusto. Si siquiera era como un título burlesco. Finalmente, ese emperador es quitado, ¿verdad? Y entra allí en escena Odoacro, quien estaba al frente de los bárbaros. Odoacro sometió fuertemente a Roma, destituyó a Augustulo y asume el gobierno por breve tiempo. Pero de esta manera, estas primeras 4 trompetas que se nos narran en Apocalipsis capítulo 8, se nos habla cómo cayeron los juicios sobre el Imperio Romano. Un imperio que se conoció como la bota de hierro. Un imperio que persiguió a los hijos de Dios. Un imperio que mató a muchos cristianos. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra algo bien interesante en este capítulo. Y es que en medio de todos esos sufrimientos, de todas esas tribulaciones, de todas esas guerras, se presenta el ángel intercesor. El ángel con el incensario en la mano, con el incensario de oro. ¿Quién es ese ángel? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es el que intercede por su pueblo. Y aún en medio de los más fieros conflictos, de las más duras pruebas, de las más terribles adversidades, en medio de las guerras, en medio de la pobreza, en medio de los conflictos bélicos, en medio de los conflictos políticos y de todas las tragedias humanas, Cristo sigue al frente de su iglesia. Cristo vela sobre su pueblo. Cristo cuida por sus hijos. Y usted ve que ahí dice en la visión que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Los ruegos, los clamores de los hijos de Dios llegan a los oídos de Jesucristo, llegan a los oídos del Señor. El Señor escucha y responde las oraciones de sus hijos en los tiempos de crisis. ¿Cuánto creen que es así? Alabado sea el Señor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro intercesor. Y en medio de todas esas situaciones que se presentan en el mundo, Cristo sigue guiando, protegiendo y conduciendo a su iglesia. Y llegamos a la parte final del capítulo 8. El último versículo, el versículo 13. Es un verso bien contundente, muy llamativo, porque nos advierte que si esto que pasó en estas primeras 4 trompetas, lo que viene es peor. A ver, lo que viene ¿cómo? Peor. Es más duro, es más fuerte. Y mire cómo dice Juan, y miré y oí a un gran ángel que volaba por en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra por los otros 3 toques de trompeta que han de tocar los 3 ángeles. Así que si lo que vivió el Imperio Romano de Occidente fue difícil,
lo siguiente que vendría sobre el imperio romano de Oriente sería aún más difícil. Los castigos, los azotes serían terribles. Hay algo que llama bastante la atención. Las naciones involucradas creen en el mismo Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Los judíos creen en Jehová. Los islámicos creen en Alá, que es el mismo Jehová. Y los protestantes también creen en el mismo Dios. Pero están inmersos en medio de grandes conflictos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es que estas naciones que un día fueron cristianas o fueron creyentes en Dios o supuestamente creen en Dios, viven ahora estos terribles conflictos? No olvidemos la advertencia del ángel, porque esto es una introducción al capítulo 9, donde se nos da el relato de las otras 3 trompetas. Recuerden que el ángel dice: ¡ay de los que moran en la tierra! Mis queridos, el Señor llama la atención. Los juicios que caen en el mundo es para llamar la atención de la humanidad. Es para invitarlos al arrepentimiento. Es para invitarlos al cambio, a dejar el mal y buscar el bien, a dejar el pecado y a buscar a Jesucristo y a dar en Cristo salvación y vida eterna.